Vamos a comenzar con las abstracciones de datos, como quedamos anteriormente. Y vamos a decir que las abstracciones de datos básicamente modelan propiedades de los datos, junto con las operaciones que van a permitir cambiar los valores de los mismos. Las vamos a clasificar en tres partes, básicamente dependiendo del tamaño. Desde las muy pequeñas, que son las abstracciones básicas, pasando por las intermedias, que son las estructuradas, hasta las unitarias, que son muy grandes. Las básicas son tan pequeñas que prácticamente modelan una representación en el hardware. Por ejemplo, las variables, los tipos de datos primitivos. Las estructuradas ya están formadas por agrupaciones de las básicas, o sea, son un poco más grandes, como las cadenas y los arreglos. Y las unitarias son tan grandes que ya prácticamente pueden constituir un programa entero. Ya vamos a ver que la más representativa es el tipo de dato abstracto. Vamos a empezar por las más pequeñas, que son las unitarias, las básicas. Dentro de ellas tenemos las variables, que ya habíamos visto que era variable. Era una abstracción directa de la celda de memoria, o de las celdas de memoria, que tiene asociado un tipo de datos que me va a indicar a mí los valores que puede contener la variable. Como habíamos mencionado cuando vimos la arquitectura de von Neumann, dijimos que esa podría ser una representación de una variable, esa otra, una o varias celdas, y van a tener las siguientes propiedades, que seguramente muchas de ellas ya las vieron. Un nombre, una dirección, valor, tipo de datos que va a contener los valores, y probablemente acá hay dos que no hayan visto, que son el alcance o el ámbito, que es el bloque de código en el cual la variable es visible. Es decir, si yo creo una variable dentro del for, el ámbito de esa variable va a ser el for. Yo no la voy a poder utilizar afuera del for. Lo mismo para un while, para un if, para lo que sea. Algo relacionado es el tiempo de vida, que es el tiempo durante el cual la variable va a estar activa en la memoria. Pensemos, por ejemplo, en una variable global. Desde el momento en que está declarada, esa variable está viva durante toda la ejecución del programa. La variable del for, por ejemplo, va a estar viva mientras esté en ejecución el for. Cuando salgamos del for, la variable ya no está más disponible. También en este grupo básico tenemos los punteros, que, como mencionamos alguna vez, no es nada más ni nada menos que una variable especial para almacenar direcciones de memoria de otra variable. Ustedes ya deben haberlos visto. Una declaración típica en C es como si fuera una variable normal, nada más que usando el asterisco. Luego podemos usarla invocando a la dirección de otra variable. Por ejemplo, acá podemos poner p igual a la dirección de n. Esa es la operación de referencia o de dirección de, para guardar en el puntero la dirección de la otra. También podemos hacer lo opuesto, que es crear otra variable y decir, bueno, quiero el valor de lo que hay en esa dirección. Eso lo hacemos con el operador asterisco o de referencia o indirección. Ustedes ya tendrían que haber incluso hecho varios ejercicios sobre este tema. Los punteros hoy en día
están mal vistos y incluso la mayoría de los lenguajes modernos se ha logrado deshacer bastante de ellos. Principalmente por estos dos inconvenientes. Hay uno que es peor que el otro. El primero es la posibilidad de tener diferentes nombres para la misma variable. Una situación que se conoce como aliasing. Vamos a verla en C. Cuando ustedes definían una lista de objetos que utilizaban para realizar los ejercicios en C, ya al definir el eslabón de la lista utilizaban varios nombres para darle al puntero. LP, nuevo, anterior, ese es un ejemplo. Después creaban un elemento, por ejemplo, llamando la función malo, y obtenemos un dato P. Si yo luego utilizo otro nombre de puntero para P, por ejemplo L igual a P, ya tengo dos nombres que me apuntan al mismo dato. Eso es el típico problema del aliasing, que no sería algo más que una molestia si no fuera por el hecho de que yo en cualquier momento puedo realizar algo que me va a obtener referencias colgantes a lo largo del programa. Que es, en algún momento, decidir borrar el dato que he creado. Por lo que estuvieron comentando, usaron también la función free alguna vez. Si yo utilizo la función free con uno de los nombres, todos los demás nombres que estaban apuntando a ese dato van a pasar a contener contenido basura. ¿Por qué? Porque ya está liberada de la memoria. Todo esto es una cuestión de haber tenido o arrastrado diferentes nombres. Por lo tanto, me va a generar estas referencias colgantes de nombres apuntando a basura. Bien. Dijimos también que las variables tienen tipos de datos que me determinan el conjunto de valores posibles que van a tener las celdas y también me van a determinar las operaciones que yo tengo permitidas realizar sobre esos valores. Los tipos de datos son tan importantes que me permiten definir todo un sistema de tipos de datos que ya vimos que tiene injerencia sobre el comportamiento del programa, de los programas y del lenguaje en sí. Por eso hasta incluso le imprime una marca como puede ser un respeto muy estricto al sistema de tipos si tenemos los lenguajes fuertemente tipificados, o un sistema de tipos muy avanzado que puede reconocernos cualquier cosa, tenemos los lenguajes no tipificados. O sea, por eso vemos también un poco la importancia de los tipos de datos y el efecto que tiene sobre el lenguaje. Para los tipos de datos, bueno, vamos a incursionar un poco desde las abstracciones básicas estructuradas hasta las unitarias. En las básicas vamos a tener principalmente los valores primitivos, es decir, los que no pueden descomponerse en otros más complejos. Y el típico es el booleano con su true false, los caracteres, los números enteros reales. Muchos de ellos van a depender de la implementación de la máquina. Así que podríamos tener algunos problemas de portabilidad. Y la mayoría, como son valores finitos, me van a permitir realizar la cuenta de todos los valores posibles, que se conoce como cardinalidad. Por ejemplo, vamos a tener la cardinalidad del booleano es 2. La de los caracteres suele ser 128 o 256.
puede ser valores más altos, especialmente para Unicode. El booleano, que C no lo tenía y utilizaba 0 y 1, aparece en C++ y puede tener los valores true o false. Y las operaciones lógicas típicas, AND, OR, XOR, NOT. El carácter generalmente está asociado a un juego de caracteres imprimible. El más común o el más antiguo es el juego de caracteres ASCII de 128 caracteres, aunque ahora se suele utilizar más el Unicode, que tiene diferentes versiones de 8, 16 y 64 bits. Generalmente, la mayoría de los lenguajes también me los permite dejar operar como si fueran números enteros pequeños. O sea, lo puedo ingresar en C, por ejemplo, entre comillas, o con con el valor numérico asociado al juego de caracteres. Después tenemos los enteros, que se ven influenciados un poco por el tamaño de la memoria RAM y me permiten las operaciones aritméticas comunes y relacionales también. Por lo tanto, como se ven influenciados por la estructura de la computadora, generalmente van a tener distinta cardinalidad en distintas implementaciones. Java generalmente considera el entero con una cardinalidad de 32 bits, o sea, el número posible de combinaciones es 2 a la 32 o 4.000 millones y algo. También el rango en este caso se divide en dos porque Java permite enteros con signo y sin signo. Entonces vamos a tener menos 2 a la 31 a 2 a la 31 menos 1. Finalmente tenemos el real, en el que ya, pese a que es un tipo primitivo, es un poco más complejo que los otros, su estructura, y ya me va a requerir una fórmula para poder representarlo. Generalmente las fórmulas suelen estar estandarizadas para que todos los sistemas utilicen la misma codificación y se suelen basar en las fórmulas IEEE. Por ejemplo, ahí está la codificación para un flotante de 32 bits y precisión simple, que me permite representar mediante la fórmula un número que va de 1.4 por 10 a la menos 45 a 1.4 por 10 a la 45, que ahí está mal el exponente. Bien, ya vamos pasando a los tipos de datos estructurados, o sea, a las abstracciones estructuradas, que eran las que estaban compuestas por valores más simples. Hoy los lenguajes de programación ofrecen una gran cantidad de estas estructuras, hasta incluso listas. En algunos de los casos la ofrecen de forma natural, sin necesidad que tengamos que recurrir a una librería o a construirla por nosotros mismos. Acá vamos a ver que necesitamos una descripción adicional para el tipo de datos que nos diga cómo está construido. Esa construcción adicional se llama descriptor. Ya vamos a ver para cada caso bien cómo sería. Uno de los tipos más básicos es la cadena de caracteres, que hasta para algunos lenguajes es considerada un tipo primitivo. Por ejemplo, Java parece considerarlas de esta manera
y me hace creer a mí incluso que se trata de un número entero, por ejemplo. Sin embargo, tiene todas las capacidades de poder operar con operaciones típicas de cadena. Por ejemplo, concatenar, obtener la longitud, obtener una subcadena. C no es así, como bien saben, y me considera a la cadena como un arreglo. Un arreglo es un conjunto de elementos de datos homogéneos, es decir, que todos son del mismo tipo y corresponde a un mapeo, que es decir, identificamos cada elemento de la estructura a través de un índice, empezando por el primero. Acá tenemos algunos ejemplos. Y aparece lo que les comentaba antes del descriptor. Es decir, cada vez que tengamos un arreglo vamos a necesitar un resumen de datos que se llama descriptor, que es el que me va a tener los atributos del arreglo. Me va a reunir en un solo punto los atributos del arreglo. Es decir, cuántos elementos tengo, cuál es el tipo de los elementos, cuál es el tipo del índice, si empezamos por 0 como índice inicial o empezamos con cualquier otro valor, cuál sería el tipo del índice final y así todos los datos que yo necesite para poder representar el arreglo en la computadora. Otro de los datos de los tipos estructurados que ustedes ya usualmente vieron es el registro o la estructura. En este caso es un agregado de distintos tipos de elementos que los ubicamos por medio de nombres, separándolo por puntos. Esos nombres a veces los hacemos referencia como campos. En realidad es un producto cartesiano que es la combinación de todos los campos, por eso aparecen todos multiplicados, combinando los diferentes tipos de datos que tienen entre ellos. Vamos a ver un ejemplo como los que estaban acostumbrados ustedes. Acá hay una estructura de un alumno con un legajo entero y dos cadenas, nombre y apellido. Construimos un alumno y le vamos cargando los valores. Y así hacemos también para mostrarlo. También tiene descriptor. En este caso tendrá un resumen de datos para cada campo, es decir, el nombre del campo, el tipo y así sucesivamente. Todo necesario para mantener la estructura en tiempo de ejecución. Una estructura que a ustedes les debe resultar muy anormal, pero que también es un tipo de datos estructurado, es la unión. La unión es muy parecida a la estructura, así que vamos a ver un ejemplo. Colocamos en la definición varios campos también, como en la estructura, que pueden ser de distinto tipo. Pero la unión solamente considera uno solo a la vez. Y yo tengo que recordar cuál es el último que usé. Por ejemplo, voy a crear uno acá de una unión que se llama número flexible, que puede tener una parte entera o una parte real. En este caso yo voy a utilizar la parte real y le voy a asignar 0,25. A lo largo del programa yo tengo que recordar que usé la parte real, porque si intento ahora acceder a la parte entera, no existe. Sí, solo se reserva lugar para almacenar una sola cosa a la vez. Y yo tengo que recordar lo que fue. Cuando la quiera utilizar y recuerdo que fue un número real, lo voy a poder utilizar exitosamente. Si intento acceder al entero, me va a dar probablemente un error o cualquier cosa. Cualquier contenido basura. Este tipo de unión se llama unión
no discriminada o indiscriminada, porque no me ayuda para nada a decidir qué fue lo último que yo utilicé. Puede pasar un bloque muy grande de código y podemos llegar a perdernos respecto de lo que contenía la variable. Una mejora sobre eso se llama unión discriminada, que ofrecen algunos lenguajes. Este tipo de datos por ahí tratamos de evitarlo por ese tema, aunque a veces es útil. En una unión discriminada yo voy a tener una etiqueta que me va a indicar qué fue lo último que usé. Yo voy a poder preguntarle a la etiqueta qué fue lo último que se le asignó y me lo va a poder responder. Por ejemplo, usemos el mismo número flexible, pero en este caso yo le voy a indicar, voy a usarla entero y le voy a colocar un número 17. En este otro caso voy a usar un real y le voy a colocar 3.4. Este tipo de unión o a este tipo de unión yo le puedo preguntar, como dijimos antes, en base a la etiqueta, ¿qué fue lo último que tuviste? Y lo último que tuve es un entero y mi valor es 17. No importa lo que haya pasado a través del programa. Lo mismo vale para el otro ejemplo en el que le cargué un real. Con este tipo de uniones es menos propenso a cometerse errores, ya que siempre me va a dar una respuesta correcta del contenido que tiene. Ahí le hice imprimir en un pequeño programa la etiqueta, o sea que me indique si es entero o real, y el valor. Y ahí ven que se corresponde. El entero con el 17 y el real con el 3.4. Finalmente, algunos lenguajes ofrecen estructuras de tipos más eh, complejos. Por ejemplo, listas, de forma nativa. Esto es especialmente cierto para los lenguajes declarativos, en los que le da lo mismo una lista que un valor único. Una lista, al igual que otras estructuras del mismo tipo como los árboles, son estructuras recursivas porque definimos un caso base que es una lista vacía y lo vamos construyendo recursivamente agregándole nuevos elementos. Los lenguajes como Scheme o Racket, funcionales que vimos en el capítulo 1, en la unidad 1, son de este tipo, que incluyen ya construcciones nativas para lidiar con listas y realizar operaciones, por ejemplo, seleccionar el primer elemento, seleccionar el resto de los elementos. Ya lo van a ver de manera bastante intensiva en lo que es paradigmas de programación.